Qué bueno que podamos estar juntos de nuevo el día de hoy en esta transmisión donde estaremos juntos leyendo la palabra de Dios. Hoy estamos en la lectura del segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Ya ayer comenzamos y de verdad que vamos a dar continuidad hasta terminar el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Hoy en el capítulo 2, si ya estás activo, ya estás activa con tu Biblia en la mano, por favor copia ahí en los comentarios y di estoy activo, estoy activa, para que comencemos esta lectura que sé y estoy seguro que será una bendición para cada uno de nosotros, como lo ha sido las demás lecturas. Ya hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, leímos el Evangelio de Marcos, ahora estamos en el Evangelio de Lucas y pues es una lectura que nos fortalece la fe, que nos ayuda a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a saber más sus palabras, pues sus palabras son vida para cada uno de nosotros. Y vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento que nos ayude a que podamos entender su palabra completamente. Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites conectarnos. Gracias porque tú, Señor, eres quien hace que todas las cosas sean posibles. Hoy estamos aquí delante de ti, te presentamos, Señor, este tiempo y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú ayudándonos, Señor, a poder cada día más entender tu palabra. Hoy en esta lectura te pedimos que nos ayudes a comprender lo que dice y que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de comenzar la lectura, te voy a pedir que por favor le des el like a este video. Eso va a hacer que tú ayudes mucho a que este video pueda llegar a otras personas. También puedes suscribirte al canal y darle a la campana si estás entrando por primera vez. Este es un canal donde hablamos de la palabra, donde te vas a edificar con contenido bíblico, con contenido espiritual, donde el Señor va a permitir que puedas crecer. Así que hay mucho contenido que vamos a ir creando en la medida del tiempo. También muy pronto con otro contenido, pero netamente espiritual, netamente cristiano, netamente de la palabra de Dios, para que podamos juntos conocer más al Señor y poder tener un encuentro con Él, una cercanía con Él. Permanecer en Cristo es lo que necesitamos. Así que bueno, puedes suscribirte y eres bienvenido a este canal. Así que comenzamos, familia, en Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: y en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. El versículo 3 dice: todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Aquí una de las cosas del relato del nacimiento de Jesús es un relato un poco más conciso, no tan detallado, pero nos muestra en el acontecimiento de cómo fue, de que fue acostado en un pesebre precisamente porque no había un sitio donde poder alojarse esa noche. Una de las cosas más humildes es la llegada de Jesús a nuestras vidas, de Jesús aquí a la tierra, de ver cómo Jesús nace en un pesebre de una manera humilde, de una manera sencilla, porque de repente muchos esperaban que el rey naciera en un palacio con joyas y todo eso, pero una de las cosas es que este nacimiento de Jesús representa precisamente el hecho de que Él vino a restaurar todas las cosas, de que Él vino y nació de una manera humilde. Fíjese que Él nace en un pesebre, y en un pesebre era el lugar donde guardaban a los animales, por así decirlo, como un corral, ¿sí? Donde guardaban a los animales para que reposaran durante la noche. Eso era un pesebre en ese momento, y Jesús nace allí. No eran las condiciones más higiénicas, no eran las condiciones más saludables, por así decirlo, pero allí nace nuestro Señor Jesucristo de una forma humilde para enseñarnos a nosotros de que Él vino a restaurar todas las cosas, inclusive tu nacimiento. De repente tú has dicho: yo nací en peores condiciones, yo nací de una manera terrible, mi mamá y mi papá no me aceptaron, mis condiciones de vida
fueron terribles cuando era un bebé, pero aquí el Señor vino a restaurar hasta eso, hasta tu nacimiento, y Él vino a darte vida y vida en abundancia. Si tú lo crees, deja un amén allí en los comentarios. Vamos todos, deja un amén, amén, amén. Versículo 8 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ahí se le aparece el ángel a los pastores que curiosamente pastoreaban en ese momento en los campos cercanos. Estaban allí cuidando sus ovejas. Era de noche y ellos cuidaban a sus ovejas. Y aquí va una palabra para cada uno de aquellos que son ministros, para mis amigos pastores. Entiendan una cosa, una de las cosas que aquí está revelada no solamente para el nacimiento de Jesús, sino para nosotros en este tiempo, para aplicar la palabra a nuestras vidas en este tiempo, es que cuando tú estás enfocado en el llamado que Dios te ha hecho, tú como pastor estás enfocado en el cuidado de las ovejas y estás atento a ellas, aún de noche estás cuidando a tus ovejas, estás velando por ellas en oración, estás suplicando por ellas, estás atendiéndolas, estás clamando por ellas espiritualmente. El mismo ángel del Señor va a aparecerse delante de ti, va a traer la revelación de Jesús el Mesías a tu vida. Cuando tú te enfocas, amado pastor, delante del Señor en el llamado que Dios te ha hecho, el respaldo del mismo Jesús va a venir hacia tu vida. Los mismos ángeles del Señor van a venir y van a traer la revelación del Hijo de Dios a tu vida. Cuando guardas los mandamientos, cuando te enfocas, cuando vigilas, cuando ayunas por el ministerio que Dios te ha dado, cuando eres diligente por lo que Dios te ha dado, el mismo Señor enviará sus ángeles a traerte la noticia de que Jesús está contigo, de que Jesús ha nacido en tu ministerio, de que Jesús va a respaldar lo que estás haciendo. Vamos a darle un aplauso al Señor allí y di amén, amén, amén a eso en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Desen cuenta que los pastores vieron todo esto, ¿sí? Por eso les comentaba, Dios va a traer cosas extraordinarias cuando tú te enfocas en el llamado que Dios te ha hecho. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Cuando el Señor te aparece, cuando tú estás enfocado en el llamado, Dios te va a decir: ve a tal lugar, haz esto y haz lo otro. Y la misma dirección de Dios va a hacer que tú puedas andar en la revelación de Jesús. Vas a poder ver la mano del Salvador y vas a ver cómo el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén allí en el chat? Vamos, amén. Dios es maravilloso y aplicamos la palabra en nuestras vidas. Versículo 16. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, los pastores. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Cuando Dios te da una revelación, tú vas a glorificar. Cuando Dios te da su visión, tú vas a empezar a hablar de eso y a proclamar el mensaje de salvación, y todos quedarán asombrados de la palabra que Dios te ha dado a ti. Pero una de las cosas es que aquí me da bastante
curiosidad, o por así decirlo, me llama la atención, es que en el versículo 20 dice: los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Es decir, los pastores no se quedaron con que, wow, Dios me dio una tremenda revelación y ahora yo soy el hombre ungido del Señor y tal, y descuido a mis ovejas porque yo soy el ungido, yo soy el bendito, recibí la revelación, vi a Jesucristo, vi a los ángeles, y entonces no voy a continuar ejerciendo lo que Dios me ha dado. No, muchas veces puede pasar que Dios te encuentre haciendo su voluntad de una forma extraordinaria, venga la visión de Dios a tu vida, venga la revelación, la unción poderosa, pero a veces te quedas allí y no vuelves otra vez a cuidar las ovejas, y allí es un peligro. Así que, amado pastor y ministro del Señor, cuida en siempre tener un corazón humilde, un corazón humillado delante del Señor, porque eso va a hacer que el mismo Dios te siga honrando cada día más y te siga usando para sus propósitos. Así que cuida tu corazón. Por eso la Escritura dice claramente que esté firme, mire que no caiga. Versículo 21. ¿Cuántos glorifican a Dios? Vamos, quiero ver aleluya, aleluya allí en los comentarios, porque Dios es bueno, Dios trae paz a tu corazón el día de hoy. Versículo 21 dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Eso está en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora, es importante ver que Jesús desde su nacimiento cumplió toda la ley. Todo lo que estaba escrito en la ley del Señor, conforme a lo que le había dictado a Moisés, Él lo cumplió. Fue circuncidado al 8º día, se ofrecieron las ofrendas por ser el primogénito. Es decir, Jesús desde bebé cumple la ley completa y exacta para que nosotros podamos tener redención por completo y nosotros cumplir también esa ley, pero a través de Jesús. Versículo 25 dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, volvemos a relatar eso. Versículo 28 dice: Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Es impresionante la profecía de Simeón, porque eso exactamente es lo que ocurre. Ahora, aquí Simeón estaba representando precisamente ese sacerdocio que ve la revelación del Mesías, de cómo él ha de venir y de que vio cumplido eso, el cumplimiento de que Jesús es el Salvador, que nació de María y que vino a este mundo a traer libertad a los pueblos de la tierra. Todas las naciones son libres cuando reciben a Jesús como el Mesías, cuando deciden presentarse delante del Señor. Así que tú también puedes obtener esa libertad hoy si decides recibir a Jesús como tu Mesías, como el Señor, como el Cristo. Vamos, allí donde estás, dilo, escríbelo: yo recibo a Jesús en mi
mi corazón. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Vamos, dale like a este video si no lo has hecho aún. Eso va a ayudar a mucho en el algoritmo para que otros puedan conocer lo que estamos hablando hoy. Versículo 36 dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Ahí vemos cómo Jesús en esa edad pequeña fue llevado, fue presentado al templo y cumplieron María y José responsablemente con todas las exigencias de la ley. La profetisa Ana, Simeón, el sacerdote, vieron el cumplimiento. Los pastores vieron el cumplimiento de la palabra del Señor. Y aquí en el versículo 40 es importante señalar que es donde prácticamente se resume la vida de Jesús en su niñez y su adolescencia, que muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué haría Jesús en su niñez, en su adolescencia? Porque se relata la historia después cuando él cumple los 30 años y está en el ministerio. Pero aquí vemos claramente el resumen, es que Jesús era un niño que crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Versículo 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Es curioso ver que Jesús se le desaparece a los padres por 3 días. Por 3 días. Así como 3 días estuvo desaparecido de la tierra porque murió y luego al tercer día él resucitó. Él estuvo 3 días allí compartiendo en el templo con los maestros religiosos, con los escribas, con los que estaban allí en el templo, y allí encontraron a Jesús 3 días después. Dice el versículo 47, todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Es decir, lo que decía el versículo 40, Jesús crecía en sabiduría, el favor de Dios estaba con él. Cuando se hizo de 12 años que fueron a la fiesta de Pascua, precisamente una edad principal y un número muy importante dentro de la palabra, dentro del reino, porque el 12 es número de gobierno, es un número también donde se entra prácticamente a esa etapa de adolescencia. Jesús estaba allí en el templo y conversaba con quienes ya tenían mucha experiencia y habían estudiado, pero todos quedaban asombrados del entendimiento de Jesús, de la forma de hablar de Jesús, de la respuesta de Jesús. Versículo 48 dice, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, les dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y aquí, atención, son las primeras, siempre me gusta señalarlo, lo hice en el Evangelio de Juan, lo hicimos en el Evangelio de Marco, no va a ser la excepción en el Evangelio de Lucas. Me gusta señalar las primeras palabras de Jesús, creo que son cruciales en el relato, en lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces, estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Otra versión dice, ¿no se dieron cuenta de que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Es decir, Jesús estaba diciéndole a sus padres terrenales, yo tengo que ocuparme de lo que mi Padre Celestial me ha dicho que me ocupe.
y estoy haciéndolo. ¿Por qué tuvieron que buscarme si sabían que iba a estar aquí en el templo? Prácticamente les dice Jesús. Es decir, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Pero ellos, dice el versículo 50, no entendieron lo que les quiso decir. Jesús estaba ejerciendo la voluntad del Padre desde joven. Era un joven lleno de la presencia del Señor. Y esta es una palabra para la juventud que me ve. Cuando tú eres un joven lleno de la presencia del Señor, tus padres te van no a encontrar en una discoteca, no te van a encontrar en una rumba, no te van a encontrar metido en drogas, no te van a encontrar metido en problemas o con mujeres o con hombres o con un embarazo o con ligado a sectas y cosas de estas, sino que tus padres te van a encontrar en el templo, es decir, en una iglesia buscando al Señor. Vas a estar allí buscando hacer la voluntad de Dios siempre, porque eso ocurre cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, cuando tú estás lleno de la presencia del Señor. No va a haber otro lugar donde te vayan a querer encontrar. La gente ya va a saber y va a decir, allá va a estar, allá está. Si lo voy a buscar, lo ubicaré en la iglesia, lo ubicaré en el templo, lo ubicaré en ese punto de encuentro que tiene donde se conecta con Dios, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, solo hay un lugar donde te pueden encontrar y es en su presencia. Vamos, di amén allí en los comentarios. Amén, 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 amén. Allí es el lugar donde nos van a encontrar cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Atención con esto. Dice que luego regresó y vivió en obediencia. Muy importante, porque Jesús no fue un niño desobediente. Él es un niño obediente, fue un adolescente obediente en su juventud. Él vivió sujeto a la obediencia a María y a José siempre, y es recalcado acá por completo. Jesús aprendió obediencia también, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Es decir, María no divulgaba, sino que se quedaba pensando, meditando, porque sabía lo que representaba Jesús para toda la tierra. Versículo 52, y aquí termina esta cita, el capítulo 2. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Es como un versículo paralelo al 40. El 40 nos habla de que Jesús creció en su niñez de esta manera, y el versículo es como que, bueno, en el 40 llegamos a saber la niñez de Jesús. Y en el versículo 52 llegamos a saber qué fue de Jesús después de los 12 años hasta los 30 años, que es el comienzo de su ministerio. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en toda su adolescencia? Vivió en obediencia a los padres, crecía en sabiduría, crecía en estatura, es decir, se desarrolló como ser humano en su cuerpo físico, y también crecía en el favor de Dios y de toda la gente. Es decir, Jesús vivía bajo por así decir, un crecimiento constante, no solamente ante Dios, sino ante la gente, porque cuando tú creces en el favor de Dios, Dios mismo se encargará de darte favor delante de la gente. ¿Cuántos dicen amén allí en los comentarios? ¿Cuántos han recibido el día de hoy? Yo espero que el Señor te haya hablado de una manera especial y que hayas podido comprender que Jesús desde su infancia ha hecho la voluntad del Padre, toda la ley la ha cumplido, y que Dios tiene un llamado para ti, una revelación poderosa para ti también, porque nuestro Salvador nació y ha hecho cosas extraordinarias para nosotros. Así que espero que esta palabra hoy te haya bendecido. Espero que Dios haya hablado a tu corazón en la lectura del Evangelio de Lucas capítulo 2 del día de hoy. Te recuerdo que puedes compartir no solamente la lectura del Evangelio de Lucas que estamos haciendo, sino también el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos. Allí está en el canal. Te puedes nutrir, te puedes dar una maratón de ver todos los videos para que vayas adelantando y para que te vayas nutriendo aún más de la palabra del Señor, y te aseguro que Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria, porque su palabra nunca vuelve vacía, sino que da fruto en aquel corazón que es dispuesto a que pueda crecer en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados amigos, familia, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes mucho más. Mañana estaremos leyendo Lucas capítulo 3, así que no te pierdas de ninguna de estas lecturas que estamos haciendo, que sé que el Señor está utilizando para hablar a tu corazón mucho más en el nombre de Jesús. Te envío un abrazo grande, un abrazo inmenso.
que la paz de Dios sea en tu corazón, en tu mente, que el Señor guarde tu vida. Si estás ansioso y preocupado, acude al Señor, ora con confianza que Él te está esperando. Él está esperando escucharte para poder ayudarte mucho más. Bendiciones para todos y mañana nos conectamos de nuevo a las 10 de la noche.